Bienvenidos a otra edición de Al Grano. Mi nombre es Renato Talavera y hoy me acompaña una persona bastante importante. Líder juvenil, supo capitalizar su liderazgo en la Universidad Nacional de Asunción. También fue precandidata a concejal por el Partido Colorado. Actualmente es directora de la Dirección de Juventud y Deportes del municipio de Asunción. Hoy con nosotros una amiga muy especial, Violeta Forner. Hola Violeta, ¿cómo estás? Hola Rena, muy bien, gracias por invitarme a este espacio tan lindo y bueno, estoy feliz de acompañarte hoy en este capítulo del podcast. Bueno, una charla amena, realmente cuando uno ve tu legajo de vida, legajo, qué palabra de señor, cuando uno ve tu hoja de vida, ve todo lo que hiciste, fuiste delegada, presidenta del Centro de Estudiantes, presidenta de la FEUNA, que es la Federación de Estudiantes de la UNA, precandidata a concejal, actualmente directora en el municipio de Asunción. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 22 años actualmente. 22 años. Sí. Y cuando mirás todo este recorrido, ¿qué pensás? ¿O asimilás todo lo que conquistaste? Ahí, no sé. Bueno, yo creo que de por sí me considero una persona que vive mucho lo que tiene enfrente, ¿verdad? Okay. Vive mucho lo que tiene así, en un futuro, digamos, inmediato, vivo mucho el presente. Como que me concentro mucho en lo que tengo ahora y así van sucediendo las cosas y vivo en eso, ¿verdad? De repente hay que también parar y mirar un poquito para atrás y estoy actualmente en ese ejercicio y me di cuenta que sí tuve la oportunidad y Dios me bendijo también muy grandemente en forjarme y forjar mi carácter para poder ejercer todos estos espacios que tuve, ¿verdad? Y estoy muy contenta con él, muy agradecida con él por sobre todas las cosas. Y sí, ¿verdad? Estoy... Claro, pura emoción. Es difícil de dimensionar, ¿verdad? De repente me pongo a pensar y sí, es difícil de dimensionar, pero bueno, estamos donde estamos, ¿verdad? Claro. Y tenemos que mirar siempre para adelante. ¿Y qué hace a una joven como vos decidir involucrarse en el gremio estudiantil y después en política? ¿Por qué decidiste eso? Te pregunto esto por qué. Porque muchas veces no se relaciona mucho al joven con la política porque hay muchos cucos, pero ¿por qué vos lo decidís? Sí. Bueno, yo inicié mi camino en el gremio, no sé, de la forma más sincera posible, si se puede decir de esa manera, ¿verdad? Porque no tenía, digamos, muchos antecedentes de estar en esas cosas antes, digamos, en el colegio y eso, no tuve esa experiencia. Pero una vez que entré a la facultad me empecé a involucrar porque me gustaba ayudarle a mis compañeros, ¿verdad? Genuinamente. Y cada vez tenía más amigos, más tareas en las que me daba cuenta que de repente era buena haciendo para ayudarle a mis compañeros. Y así fui avanzando y creciendo, ¿verdad? Y detrás de eso, ocupando, digamos, espacios y lugares. Después me di cuenta en el camino de la relevancia que tenía eso a nivel, digamos, general. O sea, nosotros realmente desde esos espacios que ocupábamos podíamos incidir en que nuestros compañeros estén mejor o estén peor, ¿verdad? O en que consigan algo o en que no consigan. Y me fui enamorando, digamos, de eso. Ya después, ejerciendo un poquitito más la parte política del gremio, me di cuenta de que sí me gustaba efectivamente la política, pero no era lo que tenía, digamos, claro, pensado así a muy corto plazo, incursionar. Pero bueno, después se dio y nada, estoy muy contenta de haber iniciado este camino tan joven porque es necesario y es importante y es difícil. Y como vos decís, es raro que los jóvenes de repente se involucren mucho en política porque hay muchos tabúes al respecto. ¿Cuáles son algunos tabúes, por ejemplo? Y como que te ven, a ver, se ve el lado negativo de la cuestión política, pero es cierto, ¿verdad? La gente relaciona mucho política con contaminarse, ¿verdad? Exactamente, como que te vas a embarrar. Cuando me candidaté recién, la gente me decía, bueno, tiraste al traste toda tu trayectoria, todo lo que hiciste bien en el gremio, ahora mataste porque te metiste en política. Mucha gente me dijo eso. ¿Lo ofendía? Sí, re. Pero para mí nunca fue eso. Como dije mucho tiempo durante el periodo de campaña, para mí fue solamente una evolución, digamos, natural a lo que yo ya estaba haciendo. Y yo siempre me peleé con la gente por esto, porque digo, bueno, si hay un joven que está ejerciendo la política desde su espacio, desde su gremio, si se está sometiendo a un sistema de elecciones, si está ejerciendo un liderazgo, es lógico que quiera pasar al siguiente nivel para seguir ejerciendo este liderazgo que ya demostró en este espacio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le vas a cañar a un joven que se quiere involucrar en política, ya sea desde el partido que fuera?
Y el mensaje que siempre traté de dar, no importa de qué partido, nosotros como jóvenes tenemos que involucrarnos, ¿verdad? Eso, ¿por qué el joven tiene que involucrarse hoy en política? Porque nosotros ya venimos con el chip, digamos, cambiado, ya venimos con el chip mejorado, diría yo, ¿verdad? Y es una cuestión también meramente generacional, pero considero que hay cosas que nosotros ya no toleraríamos o no normalizaríamos más, ¿verdad? Hay cuestiones, hay barreras con las que yo me encontré ahora en este proceso de candidatura que yo, la pucha, o sea, esto no puede ser, pero simplemente porque no puede ser, ¿verdad? No hay otros argumentos. Y creo yo que ya venimos con eso, que ya crecimos con muchas cosas que hoy no aceptaríamos. Entonces, desde ese precepto, digamos, considero que tenemos que involucrarnos, ¿verdad? Y aparte es una cuestión de renovar, ¿verdad? Actualmente la población joven es superior en nuestro país y en algún punto necesariamente vamos a ser nosotros quienes ocupemos todos estos espacios y qué mejor que hacerlo de tempranas edades. ¿Y ves que muchos jóvenes hoy se involucran en política? Yo creo que sí, o sea, no digo que hoy seamos muchos, pero que hoy estamos iniciando muchos. Y que estamos abriendo las puertas para que cada vez sean más. Wow, veo todo lo que mencionabas, o sea, analizo lo que mencionabas, y los romanos le decían cursus honorum, le decían, la carrera del honor. Sí. Que la sociedad romana tenía algo particular que era una de las pocas en aquel momento donde vos podías escalar socialmente. Sí. Sí, vos podías ser un plebeyo y podías terminar siendo un patricio. Entonces, a ese ascenso le llamaban la carrera del honor. Y sin duda, hoy vemos tu trayectoria y con 22 años lograste muchas cosas que poca gente lo haya logrado. También veo que hay muchos jóvenes a tu alrededor. ¿Y cuál es, en este periodo que recorriste, en este periodo que fuiste gremialista estudiantil, cuáles son los deseos más fervientes de un joven de esta generación? Te digo esto porque mi generación también tenía otra visión de vida. Uh-huh. Y como dijiste, esta generación tiene otra visión. Sí. Pero ¿cuáles son las peticiones, los deseos que tienen? Yo creo que nosotros por lo que más clamamos es por oportunidades, ¿verdad? Nosotros queremos oportunidades para formarnos, oportunidades para trabajar, oportunidades para ser mejores, para poder conseguir por nuestros propios méritos mejores condiciones, ¿verdad? Principalmente de vida. Si yo, bueno, y hablando de oportunidades, hablamos de cosas muy amplias, ¿verdad? Cuando yo digo oportunidades, bueno, si vos estás estudiando, querés que sea fácil también estudiar, querés que sea seguro estudiar, querés que sea accesible en el sentido de tener un buen transporte público, que el camino a tu casa, la vuelta a la facultad sea seguro y todo ese contexto que te permita que vos puedas estudiar bien, ¿verdad? Y una vez que terminaste, querés especializarte o querés tomar cursos o querés ocupar un buen espacio para trabajar. Yo diría que lo que más clama hoy mi generación es oportunidades. Oportunidades. Y todo lo que está detrás de eso, ¿verdad? Que es una cuestión bastante estructural, pero si tengo que resumir en una sola palabra, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Oportunidades. ¿Y hoy hay más oportunidades que antes? Yo creo que sí, yo creo que sí, hay más oportunidades, pero tenemos que seguir trabajando para que eso sea posible. ¿Y cómo el joven puede formar parte de esa mesa de poder hacer llegar a sus pares, por así decirlo, más oportunidades? ¿Cómo puede ser protagonista? Y justamente ejerciendo los espacios de liderazgo que están disponibles en el espacio en el que cada uno está ocupando, ¿verdad? Porque siempre hay organización en cualquier espacio. Y algo que aprendí que me enseñó el gremio es que cuando los jóvenes se organizan, tienen demasiado poder de incidencia. Demasiado poder. Y otro tabú también es que te dicen, no, ¿para qué te vas a meter si no vas a cambiar nada? Es mentira, uno tiene que meterse para poder estar en el espacio en el que se cambian las cosas. Y ese es el primer paso, realmente. Y nada, yo diría que esforzarse para ocupar los espacios, necesariamente. Porque, construir. Claro, construir y pagar el precio, porque tampoco nunca es fácil ocupar espacios, pagar el precio que hay que pagar para estar en ese lugar. Y una vez está ocupando un lugar en la silla, ahí insistir para que, bueno, sean parte de las decisiones. Wow. Hoy sí, yo también coincido que hoy jóvenes más involucrados en el gremio estudiantil, que es algo histórico, y también en política. Vemos también que hay mayor acceso a la información. Sí. Vemos también que hay un síntoma que sigue siendo repetitivo, que es generacional, que muchos jóvenes dicen, bueno, acá no hay más oportunidades, me voy. Es como un escapismo.
Así Pero mismo. ¿cómo vencemos esa resignación y ese escapismo y vamos a lo transformacional? Híjole, qué pregunta, Rena. Y tienes razón, yo creo que también parte mucho desde reforzar la identidad nacional, ¿verdad? Porque si vos no estás orgulloso de ser paraguayo, si vos no consideras que tus raíces merecen tu formación o merecen tu esfuerzo y que vos quieras construir en tu país, entonces necesariamente vas a querer salir, ¿verdad? Y es lo que nosotros como sociedad tenemos que cambiar poco a poco y hacer que los jóvenes realmente quieran construir en su país. O que de repente si salís afuera y volvés, inviertas lo que vos aprendiste afuera acá en Paraguay, porque es acá realmente donde se necesita. Y bueno, para vencer un poco esa parte de querer salir nomás luego, yo creo que hay que alimentar mucho ese patriotismo y ese orgullo de ser paraguayos. Para tener las ganas realmente de construir y mejorar las cosas acá en nuestro país. Eso por un lado. Y por el otro, obviamente tenemos que trabajar en generar más oportunidades, que todo sea mucho más fácil, mucho más accesible, mejorar las barreras, o sea, eliminar la barrera de repente acceso a los primeros empleos, a las oportunidades de beca, hacer que más personas puedan acceder a la educación terciaria, ¿verdad? Me pasó mucho en campaña que yo veía, bueno, antes de incursionar en política, estaba en el mundo universitario, en el mundo gremial, ¿verdad? Entonces yo estaba con un público bastante, digamos, homogéneo, en el sentido que todos éramos estudiantes universitarios y convivía y compartía con jóvenes universitarios todo el tiempo. Pero que pasa al salir de ese espacio y encontrarme con una realidad mucho más cruda, mucho más real, me di cuenta que hay un montón de jóvenes que piensan que es un privilegio poder estudiar en la universidad. Algo de ustedes, para ustedes era algo normal. Para nosotros, bueno, para mí que venía del ejercicio gremial de 5 años de compartir solamente con universitarios, ya sea de mi facultad, de otras facultades, de otras universidades, inclusive tuve la oportunidad de salir del país para compartir ideas con estudiantes de otros países también, era algo que yo tenía totalmente normalizado. Muy de nicho, como le dicen ahora, Claro, muy de nicho. sí, así mismo. Súper normalizado. Para mí era, todo el mundo estudiaba, ¿verdad? Y después salgo y me enfrento a esa realidad de que habían lugares en los que yo como candidata no podía decir mi currículum universitario porque estaba enfrente a jóvenes que no tenían esa oportunidad y que iban a pensar o que piensan que es un privilegio poder estudiar en la universidad, ¿verdad? Algo que debería ser normalizado como que todos puedan acceder de manera igualitaria a la educación terciaria. Y ahí como que me voló la cabeza, me cambié el chip. En el sistema me di cuenta que no es así como yo pensaba o como nosotros pensábamos, de que todos tienen el mismo derecho, la misma, no sé, las mismas oportunidades para acceder a esa educación. Y es la clave, Rena, ¿qué decirte? ¿Qué decirte? Tenemos que facilitar el acceso a la educación superior, necesariamente. Vemos que forma parte de lo, no sé, sí, la élite universitaria, ¿verdad? Porque hoy Sí. terminar una carrera universitaria en este país, o en Sudamérica mismo, está Argentina, en Chile es caro, tipo, estudiar es caro en Chile, Sí. En Latinoamérica tienen sus desafíos entrar a una universidad, cada uno de acuerdo a la realidad en la que está viviendo. Hoy vemos en nuestro país que también hay una insatisfacción que conduce a un estado constante de dopamina, por así decirlo, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, nuestros referentes mismos en cuanto al humor, digo, la juventud, influencer, por así decirlo. Ujú. Hoy, de acuerdo a tu visión, ¿hace falta más líderes protagonistas jóvenes? Sí, hace falta. Porque hay algo que también me di cuenta en campaña, realmente este periodo me enseñó muchísimo, que es que a nuestra generación de repente ya es más difícil venderle cierto tipo de discurso, ¿verdad? Entonces se identifican con un liderazgo joven que también represente lo que ellos quieren. Y esa es la fórmula. A ver, no sé cómo explicar. Es como que más difícil de convencer por los métodos tradicionales, para decirlo así. Claro, estamos hablando de un lenguaje, ¿verdad? Claro. Claro. Entonces, El joven escucha a otro joven. el joven escucha a otro joven, el joven se ve reflejado en otro joven. Eso es algo que me di cuenta. Y conversar el mismo lenguaje con alguien que está sentado del otro lado
y que te está mirando y te está de repente admirando, es la única forma en la que de repente se va a levantar y va a también decidir involucrarse, ¿verdad? Y hoy ¿cómo, por ejemplo, se puede trabajar esto de manera articulada desde los centros de estudiantes de las universidades y también los centros de estudiantes de los colegios? Porque creo que los colegios también Sí, ya tienen sí. esa necesidad, oportunidad de tener ese roce de realidad social, por así decirlo. ¿Cómo podemos articular mejor? Bueno, yo diría que, a ver, pasaba mucho que de repente nosotros teníamos proyectos así súper lindos, proyectos sociales espectaculares en la universidad y trabajábamos ahí, pero terminaban ahí, o sea, no trascendían. Yo diría como que no, hay un nexo entre las instituciones o entre la toma de decisiones políticas y lo que pasa en las universidades. No solamente en el ámbito gremial, ¿verdad? Hay miles de trabajos de investigación, miles de trabajos a ver, de proyectos que impactan directamente en la sociedad, que se quedan en las universidades, que de ser implementados en la vida real mejoraría la calidad de vida de muchísimas personas, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay nomás ese nexo porque hay un divorcio entre la universidad y entre el Estado que no permite que estos dos mundos se puedan juntar. Pero si vos mirás en los otros países, ¿de dónde salen las vacunas de las universidades? ¿De dónde salen los proyectos que terminan revolucionando el pensamiento de todo el mundo? De las universidades. Es lo que yo veo que acá no sucede. De repente nosotros como actores políticos, tanto universitarios como después, digamos, en la política afuera, tenemos o cargamos un poquito con esa responsabilidad. Al menos yo la veo así. Yo veo como que tengo una misión con el día de mañana poder acercar al mundo universitario a la toma de decisiones políticas. Me ¿Cómo se parece que puede es la dar única eso? fórmula. ¿Y cómo se puede dar eso? Y hay que ser nexo, no... De repente el error también que tienen muchos jóvenes que hacen gremio es de que terminan esa etapa y se rajan. Se desentiende. Se desentienden, ¿verdad? Y tiene que haber un punto de siempre tratar de juntar ambos mundos. Por lo menos como un órgano consultivo, siempre tenerla ahí a la universidad cerca. Viendo esto, mencionaste algo hace rato, que la campaña política te permitió ver otras realidades. Sí. Y te diste cuenta incluso que no podías hablar de la misma manera que cuando hablas con académicos, que cuando hablas con Sí. gente que no tuvo acceso a la universidad. Seguramente habrás conocido jóvenes productores también, que tienen otra realidad, digo, el interior del país. Sí. ¿Qué es lo que le une hoy al joven paraguayo? Hablaste de que teníamos que reforzar la identidad, pero ¿qué le une hoy? ¿Cómo podemos lograr que haya esa unión como lo tuvo con la Roja, por ejemplo? Híjole, qué buena pregunta, Rena. Yo creo que finalmente todos tenemos como que una sensación de patriotismo, ¿verdad? Y eso se vio ahora con la albirroja, que no importaba el color, no importaba el lugar en el que estemos, no importaba nada, todo era moda albirroja. Yo creo que impulsar, digamos, una fuerza tal que crea que todos tenemos que trabajar por nuestro país podría ser una fórmula. O sea, como un movimiento. Yo sé que muchos países hicieron eso en algún momento de su historia y le funcionó. Diría que algo así también. Porque cuestiones ideológicas, políticas, es difícil unificar un solo pensamiento más en los jóvenes, y más teniendo tanto acceso a la información. Pero diría que eso, buscar una fórmula en la que todos sigamos sintiendo ese orgullo de ser paraguayo y trabajemos desde donde estamos en eso, ¿verdad? Mi papá siempre me dice que el Paraguay necesita que nosotros estemos donde tenemos que estar y hagamos lo que tenemos que hacer. Que muchas veces vos, estando en el lugar que estaba, en mi caso me decía, cuando yo estaba en la facultad, estaba empezando, me decía, vos, Viole, tenés que hacer lo que tenés que hacer y estar donde tenés que estar. Ahora vos te toca estar en la facultad y estudiar y hacer lo que tenés que hacer, o sea, eso es. Y si cada uno de nosotros está donde tiene que estar y solamente hace lo que tiene que hacer, ponete a pensar cuántas cosas cambiarían. O sea, parece una frase muy, muy banal, así Claro. muy práctica, pero si le miras el sentido un poco más amplio, te das cuenta de que realmente todos los paraguayos, si estamos donde tenemos que estar y hacemos lo que tenemos que hacer, ¿cuántas cosas cambiaríamos? Como un efecto multiplicador. Así mismo, como un efecto multiplicador. Wow, realmente veo esto y también pienso mucho que hay mucha, no sé si decir diferencia ideológica. Uno cuando es joven tiene que conocer,
tiene que conocer todo tipo de pensamientos, tiene que ser crítico también. El joven tiene que ser disruptivo. Sí. Pero, ¿cómo uno encuentra el límite de ser disruptivo y crítico para no ser ya anarquista? ¿Verdad? Es como que todo está mal y destruyamos todo, el sistema se destruye así. ¿Cómo uno puede encontrar? ¿Cómo uno puede discernir? Porque del otro lado también hay Tienes personas razón. que también, no todos los pensamientos son nuestros. Claro. Hay gente que quiere implementar pensamiento, que quiere usar ese pensamiento crítico para llevarlo ya a un extremo. ¿Cómo uno cuando es joven puede discernir eso? Y yo creo que el joven de por sí nomás luego tiene mucho ímpetu, tiene muchas ganas de agarrar y hacer, no sé, atropellar todo lo que hay, ¿verdad? Propio de nosotros. Pero es algo que se va moldeando con el tiempo, ¿verdad? Una vez que vas transitando y que vas caminando, de repente las realidades te das cuenta de hasta dónde sí y hasta dónde no. Y el camino mismo te va regulando. El camino mismo te va regulando. Sí, nos tocó también trabajar mucho con diferentes corrientes de pensamiento, ¿verdad? Dentro de la universidad misma. Y nos damos cuenta que había gente muy extremista, gente muy conservacionista. Y encontrar el punto medio es algo que te da el ejercicio. Solamente el ejercicio. Saber cómo lidiar con todos los tipos de personas y con toda la ideología y toda la corriente, a lo que el ejercicio diario de liderazgo te va dando. Pero es bueno identificar un punto medio, identificar un equilibrio de hasta dónde es sano, perseguir una idea y hasta dónde es real. Claro, desde qué posición uno puede aportar Sí. y de qué posición uno se da cuenta que, bueno, con esto yo estoy más que aportando, Estoy dañando. Estoy dañando. Sí. Y bueno, yo creo que es algo que uno mismo va a ir descubriendo en el tiempo. O sea, es difícil moldear un pensamiento así, salvo que ya haya como que algo organizado. Pero si parte de cada uno y si miras desde el punto de vista individual, pienso que es algo que nace de cada uno, medio propio de cada Por el uno. ímpetu. Por el ímpetu de cada uno. Pirita, para mí fue un placer charlar contigo. Te agradezco por este tiempo, se fue re rápido. Las ideas bien ordenadas, el trabajo está a la vista. Te deseo éxito en todo lo que estás haciendo. Igual vamos a ir hablando en cualquier momento. Pero esa es tu cámara. Me gustaría que te dirijas a los jóvenes de este país, a esos jóvenes que también hoy como vos se ven reflejados en el liderazgo y también los que se sintieron identificados con cada uno de los casos que estuviste contando. Yo quiero decirle a todos los jóvenes que las puertas están abiertas para nosotros, que el camino no es fácil, que transitar el camino de liderazgo, de repente mucho del camino político tampoco es fácil, pero es realmente la llave. Y yo me di cuenta de que no iba a incidir en ninguna de las cosas que a mí no me gustaban o de las cosas en las que yo no estaba contenta o que no quería seguir aceptando si yo no trataba de ocupar esos espacios donde se decidían estas cosas. Y es la única fórmula. Quiero decirle que se animen, que den el paso, que las convicciones que cada uno de ustedes tiene sobre querer un país mejor, sobre querer una ciudad mejor, sobre querer una universidad mejor, el motor que les va a llevar a ustedes a seguir construyendo lo que ustedes mismos quieran. Así que háganlo, no es fácil, pero si de alguna manera puedo yo compartir más experiencia con ustedes, o puedo conversar o por lo menos contrastar todo lo que hayamos vivido, entonces me encantaría seguir compartir esta clase de espacio, Rena, y contar mi experiencia, ¿verdad? Así que fuerza para todos, involúcrense, decidan qué es lo mejor y sigan trabajando por sus sueños, por sus ideales y por lo que ustedes quieren vivir en el futuro. Wow, qué mensaje. Estoy a punto de decir, lío, tipo el papá, ¿verdad? Pero realmente con es disruptivo. Gracias, Violeta, por tu tiempo. A vos, Rena. Bueno, hasta acá otro episodio del grano. Mi nombre es Renato Talavera. Gracias por compartir con nosotros. Y recuerden que cuanto más nos acercamos a la verdad, más podemos discernir una mentira. Hasta un próximo episodio. Saludos.